En 1971 pasó algo que casi nadie entendió y que hoy lo explica prácticamente todo. No hubo pánico, no hubo colas en los bancos, no hubo personas saltando por las ventanas. Pero esa noche en televisión Nixon hizo una jugada brutal. Cerró la puerta que permitía cambiar dólares por oro. Y desde ese momento el dinero dejó de ser dinero tal y como se entendía por aquel entonces. Y ojo, porque aquí viene lo incómodo. El sistema ya estaba roto, pero todos estaban haciendo como que no. Hay momentos en la historia que lo cambian todo, pero que pasan casi de puntillas. En 1971, en una noche de verano que parecía una más, ocurrió algo que, si lo piensas, explica casi todo sobre el mundo en el que vivimos hoy. Explica la forma en que funciona nuestra economía, las crisis que hemos vivido, y sin embargo pasó sin que nadie se enterara. No hubo pánico ni gente corriendo a los bancos, nada. Pero esa noche, en el más absoluto silencio, algo se rompió para siempre. Fue un domingo, 15 de agosto. El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, aparece en televisión para dar un mensaje a la nación. Con un tono muy serio, muy presidencial, anuncia una serie de medidas económicas. Y ahí, casi de pasada, como quien no quiere la cosa, suelta la bomba. Cierra de forma unilateral la ventanilla que permitía al resto del mundo cambiar sus dólares por oro físico. En ese preciso instante, el dinero, tal y como lo habíamos conocido durante siglos, simplemente dejó de existir. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque solemos pensar que fue esa decisión de Nixon la que rompió la baraja, pero la verdad es mucho más profunda. Aquel anuncio no fue la causa del problema, no fue un accidente, fue en realidad la confesión, la admisión pública de que el sistema ya era una ficción que todo el mundo, desde los grandes bancos centrales hasta el ciudadano de a pie, llevaba años fingiendo que se creía. Vale, para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, tenemos que rebobinar. Vámonos a los años 40, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Con el mundo en ruinas, las potencias ganadoras se juntan en un sitio llamado Bretton Woods para diseñar un nuevo orden económico mundial, un sistema que trajera estabilidad. Y en el centro de todo ese sistema pusieron una promesa dorada. La idea sobre el papel era brillante, muy simple. El dólar sería la moneda de referencia mundial, la base de todo el comercio. Pero claro, para que todo el mundo se fiara de ese dólar, necesitaba un ancla, algo tangible que lo respaldara. Y ese ancla era el oro. Estados Unidos se comprometió a un precio fijo, $35 por cada onza de oro. Cualquier país que tuviera dólares podía, en teoría, ir a la puerta de la Reserva Federal y decir, dame mi oro. Y este vínculo con el oro, es la clave de todo el asunto, porque imponía un límite. Forzaba a tener disciplina. No se podía darle a la maquinita de imprimir dinero sin más, porque cada nuevo dólar era una nueva promesa de entregar oro. Y el oro en Fort Knox, pues, era el que era finito. Durante un par de décadas, el sistema pareció funcionar de maravilla. El mundo vivió una época de crecimiento espectacular, pero por debajo, esa apariencia de estabilidad era una mentira que se estaba haciendo cada vez más grande. Porque en el mismísimo ADN de ese sistema se escondía una contradicción irresoluble. Una trampa mortal que, tarde o temprano, iba a saltar por los aires. El sistema de Bretton Woods no era estable, era una bomba de relojería, y a finales de los 60 el tic-tac ya era ensordecedor. Aquí está la paradoja que lo condenó todo. Es muy simple de entender. Para que la economía mundial creciera, hacían falta más y más y más dólares en circulación. El mundo tenía sed de dólares. Pero al mismo tiempo, para que el sistema fuera creíble, esos dólares tenían que estar respaldados por una cantidad finita de oro. Y aquí está el problema. No se pueden tener las dos cosas a la vez. Es imposible. O tienes la disciplina del oro, que es un recurso limitado, o tienes un crecimiento que exige una cantidad infinita de dinero. Y ante esa elección imposible, Estados Unidos tomó un camino. Eligió el crecimiento. Eligió financiar la guerra de Vietnam, sus programas sociales, su expansión económica. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy fácil. Imprimiendo billetes, gastando, llenando el mundo de dólares a un ritmo mucho, mucho más rápido de lo que sus reservas de oro podían justificar. Cada día que pasaba, la brecha entre las promesas de papel y el oro real se hacía más y más grande. Claro, el resto del mundo no era tonto. A finales de los 60, países como Francia o Alemania empezaron a mirar esas montañas de dólares que tenían acumuladas y a ponerse nerviosos. Se hicieron la pregunta más lógica y a la vez más peligrosa de todas. Un momento, ¿todo este papel verde que tenemos vale algo de verdad? ¿Y si vamos y pedimos el oro? ¿Y si comprobamos si la promesa es real?
Y ahí estaba el pánico, porque si varios países se decidían a la vez a pedir su oro, se iba a destapar el pastel, no había oro para todos. No es que el oro hubiera desaparecido o no, el problema es que Estados Unidos había emitido un océano de promesas de papel, muchísimas más de las que podía respaldar. Había extendido cheques por todo el mundo que su banco simplemente ya no podía pagar. El rey estaba desnudo. En lugar de afrontar la realidad, durante años se hizo lo que se suele hacer en política con estos marrones. Se intentó tapar, maquillar las cifras, estirar el chicle con acuerdos temporales, básicamente darle una patada hacia adelante y esperar que el problema se solucionara solo, o mejor aún, que le explotara al siguiente que viniera. Pero los problemas de fondo nunca desaparecen, solo se hacen más grandes. Y así llegamos al tenso verano del 71. La situación ya era insostenible. La inflación en Estados Unidos estaba disparada, el dólar bajo ataque constante, y para colmo, varios países europeos ya no pedían, sino que exigían cambiar sus dólares por oro. Estados Unidos estaba contra las cuerdas. El momento de la verdad había llegado. La tensión era brutal. Lo que había empezado como un simple rumor, como una desconfianza, se había convertido en un clamor. Si un país grande se llevaba su oro, empezaría un efecto dominó, una carrera mundial hacia la ventanilla que haría colapsar todo el sistema financiero en cuestión de días. La fiesta, como se suele decir, estaba a punto de terminar. La pregunta que había en el despacho oval era demoledora por lo simple que era. ¿Qué haces cuando le has hecho una promesa a todo el mundo y sabes, matemáticamente, que es imposible cumplirla? ¿Admites la bancarrota con la humillación que eso supone o buscas otra salida? Y la respuesta fue tan audaz como cínica. Si no puedes ganar la partida con las reglas actuales, no admites la derrota, ¿no? Tiras el tablero por los aires y anuncias que a partir de ahora se juega un juego nuevo, con unas reglas nuevas. Tus reglas. Y eso es exactamente lo que hizo Nixon. Salió en televisión con su tono más presidencial y con una frialdad que asusta soltó la bomba. Usó la palabra suspender, temporalmente, pero todo el mundo supo lo que significaba. Era un impago en toda regla. Era decirle al mundo, gracias por la confianza, pero la ventanilla del oro se ha cerrado. Para siempre. Y aquí reside la genialidad política de la jugada. No se presentó como lo que era, la admisión de una quiebra. Se envolvió en un lenguaje de soberanía nacional. Se vendió como una medida temporal y necesaria para proteger al dólar de los malvados especuladores. No estaban rompiendo el sistema, decían que lo estaban protegiendo. Fue una obra maestra de la comunicación de crisis. Y a partir de ese instante, de esa noche de agosto, entramos en un mundo completamente nuevo, en una nueva era para el dinero. El dinero dejó de estar atado a algo físico, algo real, y pasó a ser algo mucho más etéreo, una simple promesa que ya no tenía ningún respaldo. Y lo más alucinante de todo es que el mundo aceptó. Hubo protestas, claro, y quejas diplomáticas, pero al final, después del shock, todos los países asumieron las nuevas reglas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no había un plan B. El dólar era el sistema circulatorio de la economía global. Renunciar a él era como dejar de respirar. El mundo estaba atrapado. Y este es el cambio fundamental, la idea más importante de todo esto. El oro no necesita que confíes en él, simplemente es. Su valor es intrínseco. Pero el dinero moderno, el que usamos todos los días, el llamado dinero fiat, no. Su valor depende única y exclusivamente de la confianza, de la fe colectiva en que los gobiernos y los bancos centrales harán las cosas bien. Este nuevo sistema basado en la confianza nos dio algo a cambio, claro. Dio a los gobiernos una flexibilidad enorme para responder a las crisis, para estimular la economía. Pero ese poder tuvo un coste altísimo. El sistema se volvió infinitamente más manipulable, más dependiente de las decisiones de unos pocos y, en última instancia, mucho, mucho más frágil. La mayoría de nosotros pensamos que el dinero es algo sólido, objetivo, como una ley de la física, pero no lo es en absoluto. El dinero es y siempre ha sido un acuerdo social, una historia que una comunidad se cuenta a sí misma para poder cooperar, y en 1971 el guión de esa historia se reescribió por completo. El dinero no se esfumó esa noche de agosto. Los billetes seguían en las carteras. Lo que desapareció fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más importante. Se desvaneció la última excusa, el último velo que nos permitía fingir que el dinero tenía un ancla en el mundo real, algo tangible que respaldaba la promesa del papel. Y desde entonces, vivimos en ese mundo, un mundo cuyo sistema financiero global se apoya por completo en esa idea, en la confianza. Y eso nos deja con la pregunta del millón, la más inquietante de todas. Una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca. Si el dinero, en esencia, no es más que un acto de fe colectiva, ¿cuánto tiempo puede aguantar esa fe? Y sobre todo, ¿qué pasa el día que empieza a romperse?